Mundo de Negocios Baker Tilly. Son las 6 de la mañana con 30 minutos y me da mucho gusto saludar esta mañana en una videollamada a Manuel Aguilar, socio director de Baker Tilly México. ¿Cómo estás, querido Manuel? Buenos días. Mi estimado Rodrigo, muy buen día. Con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio de Imagen Empresarial. Pues aquí desde temprano platicando de cosas que están de moda, que son temas de moda tanto en México como en el mundo y de algo que a mí en lo personal me apasiona, que es el tema fiscal. Sí, la verdad es que es apasionante y vaya cambio porque no es un asunto menor que en el contexto del G7, que son las 7 economías más grandes del planeta, bueno, sin contar a China, obvio, y quizás la India, pero ahí está Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia y Japón, y acordaron establecer un piso mínimo fiscal y esto, bueno, se prevé que va a llegar al G20. De hecho, hace unos días el secretario de Hacienda publicaba en el Washington Post un artículo junto con otros secretarios de Hacienda o de Finanzas vinculado justo a este asunto. Primero plantearte cómo evalúas, digamos, esta propuesta de establecer este piso teórico de 15% para evitar que haya una carrera, digamos, de los países para bajar su impuesto corporativo y con eso atraer inversión de las empresas. Así es la famosa carrera hasta el fondo. Nada más quiero dar un poco de contexto sobre esto. En las últimas décadas, efectivamente, ha habido una disminución de tasas legales a las empresas, a las tasas legales de impuestos a las empresas en prácticamente todo el mundo. Y esto se ha debido a que precisamente ha habido una competencia, esta carrera que tú le llamas, entre todos los países, entre las economías para atraer inversión, y mucho de ello tiene que ver con poner tasas atractivas de impuestos. Esto pues sí impacta mucho a la recaudación al final del día de todos los países del mundo, porque pues esto hace que esta competencia, como todo en la economía, hace que bajen los precios para el consumidor final, vamos a llamarle así. Y pues aquí el anuncio de G7 es interesante porque esto ya se veía venir desde hace varios años. Sin embargo, Estados Unidos con el gobierno anterior no tenía la menor intención de entrar a este esquema, de bajar, de subir tasas más bien impositivas y empujar que la tasa efectiva de impuestos que pagan las empresas tuviera un piso, tuviera un mínimo. Y bueno, aquí quiero ser muy claro para el auditorio para que no haya confusiones. La tasa efectiva de la que se habla en el G7, de la que habla Joe Biden, es la tasa efectiva que se calcula al dividir el total de impuestos sobre la utilidad o sobre la renta que reportan en sus estados financieros las empresas entre la utilidad antes de impuestos que reportan las empresas. Ese es el concepto técnico contable de la tasa efectiva, ¿sí? Y ese es el que muestran pues, las empresas públicas en sus informes anuales. Y esto es lo que ha hecho, pues realmente provocado un encono social, porque pues si bien como un ejemplo en Estados Unidos la tasa de impuestos federales del 21%, muchas empresas, grandes empresas, sobre todo las tecnológicas, están pagando una tasa efectiva en muchos casos de de menos del 10%, ¿sí? Por eso, sobre todo en la cumbre del G7 se hablaba de un mínimo de un 15%, que en realidad creemos que que el acuerdo en el G7 no va a ir más allá de eso. Y pues te comento que esto ya viene de varios años antes, porque la OCDE precisamente es un organismo internacional que realmente ha dictado las políticas tributarias de prácticamente todo el mundo desarrollado y buena parte de las economías emergentes durante los últimos 30 años. Esto es un diseño de la OCDE que viene a consecuencia de precisamente del BEPS, que es una estrategia, es una iniciativa de la iniciativa BEPS que propone que precisamente las grandes empresas o las empresas no se muevan a países de baja imposición, evitar que el movimiento a países de baja imposición
merme la tasa, la recaudación de los gobiernos, ¿no? Entonces, esto es súper interesante, Rodrigo, porque aquí, aprovechando esta coyuntura, nos parece que el gobierno mexicano pues también está haciendo lo suyo y está pues comunicando de manera muy constante y de manera reciente que pues las grandes empresas, los grandes contribuyentes van a estar sujetos a ser evaluados por unos parámetros de referencia, que son las tasas, que es la tasa efectiva. Ahora, quiero también ser muy claro, la tasa efectiva de la cual nos está hablando la autoridad fiscal mexicana, no, la definición que usan no es la misma que la que se usa para efectos contables o para efectos de reportes anuales de las empresas. La tasa efectiva que habla aquí el SAT en publicaciones recientes es la que se calcula con base dividiendo al ISR causado, no al ISR reportado en la contabilidad, sino al causado de veras en un año, entre los ingresos acumulables, o sea, todas las ventas de la empresa más unos que otros ítems tributarios ahí que se calculan en las declaraciones anuales. Y esto es relevante porque pues para México, porque va de la mano con los anuncios de la jefa del SAT y del secretario de Hacienda, como bien indicas, de la reforma fiscal, ¿sí? Obviamente aquí lo que todo parece indicar que la reforma fiscal y la recaudación en los próximos meses y lo que se va a legislar para 2022 pues ya se dijo que pues no se va a afectar a la clase, a los asalariados que representan, si bien representan el 76% del padrón de contribuyentes, contribuyen con el 25% de toda la recaudación. Y pues bueno, pues quisiera, no sé, Rodrigo, si tú tienes idea, quiénes son los que contribuyen con el mayor porcentaje de la recaudación aquí en México. Pues me acuerdo que la propia jefa del SAT el año pasado, dato que me sorprendió, pues planteaba esto, ¿no? Las casi 12,000 empresas que pues son 12,000 y aportan más o menos, según recuerdo, el 51% del total de los ingresos tributarios y luego venían un 4% de las empresas que aportaban un 25% y el resto era pues los asalariados, etcétera, ¿no? Más o menos esa es la cifra que recuerdo. Exacto, ¿no? Lo tienes muy bien de memoria. Efectivamente, son un poquito más de 12,000 empresas que contribuyen con el 52% de la recaudación. Y pues como se dice coloquialmente, pues ahí está el pan, ¿no? Pues Exacto. ahí es donde está el potencial de recaudación. Y pues efectivamente, de un universo de 61 millones de contribuyentes, son 12,000 los que aportan el 52%. Así las cosas, Rodrigo. Ahora bien, regresándonos un poco a lo que menciona el G7 y a la cooperación que tienen las empresas, los países pues más relevantes, las economías más relevantes, entre las que está México en el G20, es bien importante que mencionar que si bien ya hay todo un plan, hay un blueprint emitido en octubre del 2020 por parte de la OCDE que es un plan súper detallado en el cual se dice por dónde van a ir o cómo se va a hacer cómo se va a hacer el enforcement o cómo se va a hacer la aplicación de esta tasa efectiva o de esta tasa mínima global que tendrían que pagar las empresas. La verdad no es cosa fácil en la práctica que se aplique. Yo creo que lo del SAT va a ser más práctico que se aplique, porque la verdad hay que identificar primero que todo al grupo multinacional como tal. Recordemos que a veces en los grupos empresariales las tendencias accionarias no son tan claras, a veces hay diversos grupos de interés y varios pueden decir que no son lo mismo, sino que son parte de otro grupo, ¿no? Primero esa definición, de ahí pues computar ese ingreso acumulable o ingreso global y luego pues ver si efectivamente en los países donde están sus casas matrices no existen ya otros mecanismos que hacen que paguen más impuestos.
Y al momento de quién va a ser el fiel de la balanza de repartir la recaudación tributaria de estas grandes empresas entre todos los gobiernos, ¿no? Claro. Obviamente de eso se trata el blueprint, ¿no? De poner las reglas para ver. De que se pongan de acuerdo. Manuel, debo hacer un corte, pero es un tema apasionante y continuamos la conversación, porque justo incluso yo leía, ya no he profundizado más, que está los precios de transferencia, etcétera. O sea, es decir, esta combinación de factores para ver finalmente, pues cómo se va a gestionar la contabilidad de las empresas y cómo lograrían entonces esto que mencionas, quién es el fiel de la balanza para entender a dónde se va qué en términos de los recursos tributarios que generan. Vamos a hacer un corte. Estoy conversando esta mañana con Manuel Aguilar, socio director de Baker Tilly en México. Regresamos en un momento. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Estoy conversando esta mañana con Manuel Aguilar, el socio director de Baker Tilly en México. Estamos hablando justamente pues de esto que se acordó en el contexto del G7, que se va a llevar al G20 y es establecer un piso mínimo de 15%, pero ya nos contaba Manuel lo complicado que es este asunto en términos de lograr que se coordine, digamos, las prácticas contables incluso, y que finalmente esto pues redunde en el objetivo que se está planteando, uno, y por el otro lado, pues quién va a ser ese fiel de la balanza en términos de la carga tributaria de las empresas, pero sobre todo en dónde va cayendo esa tributación justamente. Y te planteaba, Manuel, que veía también que en los precios de transferencia, que es, digamos, pues la actividad contable que tienen las empresas con sus subsidiarias y cómo lo gestionan, que finalmente también pues tiene que haber un solo estándar o de otra forma se presta cierta manipulación, y me parece que también ahí están enfocando parte, digamos, de este esfuerzo en el contexto del G7 que vendrá en el G20 y que, como ya nos decías, es algo que se planteó originalmente en la OCDE. Sí, como bien dices, y decíamos antes del corte, mucho tiene que ver el cambio de gobierno en Estados Unidos, donde sí hay una voluntad política de hacer estos cambios, con la llegada de Joe Biden. Y pues recordemos que la tasa fiscal impositiva en Estados Unidos era el 35%. Trump hizo una reforma bastante agresiva a reducirla al 21%, la federal, y ahora Biden, su intención es subirla al 28%. Con esta subida creo que sí llegaría al objetivo Biden que persigue del 15% de tasa efectiva. Es muy probable. Sin embargo, pues se tiene que dar la imagen o se tiene que hablar de cooperación internacional y por ende, pues todos estos anuncios. A mí me interesaría mucho para tu audiencia, precisamente hablando de precios de transferencia, que estos van a seguir vigentes. ¿No? Nuestra perspectiva en Baker Tilly y con nuestros socios de precios de transferencia es que esto va a seguir. En la publicación de las tasas efectivas que hizo recientemente el SAT, donde te dice, por ejemplo, que la banca múltiple comercial debiera tener entre un 6 y un 5% de rentabilidad, pues nos habla de que el SAT va a empezar a medir a las empresas con estos parámetros, lo que no necesariamente indica que si una empresa está por abajo de ellos, o por arriba esté mal calculado su impuesto, porque recordemos que aquí en México los impuestos nos los autodeterminamos los contribuyentes, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, sí es un indicativo de que el SAT va a ir por ahí a revisar las cuentas de las grandes, empezando por los grandes contribuyentes, pero también, ¿por qué no?, a los medianos que se ubiquen en cada industria. Y pues precisamente al hablar de estas tasas de impuestos y toda esta complejidad, pues mucha gente acá en México estamos ajenos o desconocemos o desconoce que el mundo tributario mexicano va más allá de las leyes que tiene con las que nos regulamos en el país. México tiene firmados muchos tratados internacionales que efectivamente inciden en la forma en que calculamos y pagamos los impuestos y que también regulan este estándar de los precios de transferencia. Si hay una metodología aceptada globalmente, que es precisamente la de la OCDE, es la guía de precios de transferencia de la OCDE, la cual aplicamos o aplican la gran mayoría de las empresas, y en la cual en Baker Tilly pues tenemos un equipo bastante robusto dedicado únicamente a hacer este tipo de reportes, de cálculos y también de asesoría para
para pues nuestros clientes. Entonces sí, pues sí, muy interesante el tema, cómo el tema político va moviendo aquí hablando de la política global, la geopolítica va moviendo estos intereses de que los gobiernos pues ahora sí digan, se acabó la época de la carrera hacia el fondo y ahora viene una tasa mínima efectiva que busquen que se busque que paguen todas las empresas, los grandes corporativos. Sí, y estoy viendo justo el documento que publicó el SAT de la tasa efectiva de los grandes contribuyentes y viene pues muy detallado, ¿no? Por ejemplo, te dice industria del aluminio, 3.20% en 2019 y te va poniendo incluso cómo era en 2016, 2017 para que no te equivoques, yo creo. Hay que ver cómo plantea el 2020 y va rubro por rubro, como dices, afianzadoras, bancos, seguros de vida, etcétera, ¿no? La razón por la cual publican estos últimos años es porque de 2020 todavía no existe seguramente la El dato. información así de resumida. Y además el SAT nada más puede cobrar, recordemos que el SAT nada más puede cobrar 5 años para atrás, por lo que establecen nuestras leyes y Ah, la prescripción de los créditos fiscales, por eso te publican eso, entonces te van avisando que esa es la ventana que tiene el SAT para revisar y que compares cada uno de los ejercicios que tienes abiertos, aunque en algunos casos se pueden ir atrás o mucho más atrás, dependiendo, para revisar. Esa es la razón por la cual te publican esos 4 años. ya, es por eso. Sí, por ejemplo, veo Uh -huh. venta de automóviles nuevos al consumidor por el fabricante, ensamblado por el distribuidor autorizado y tal, que no exceda 150,000 pesos, 1.04% fue en 2019. Entonces, pues ahí ya establecen, digamos, este rango pues va a ello. Y como decías, tiene mucho que ver también incluso, o preguntarte más bien, si lo que ha ocurrido en el contexto del G7, Biden con esta agenda fiscal planteada que tiene un carácter doméstico, pero que obviamente, como lo mencionas, pues se acompaña del tema internacional, ¿le permite al SAT en México tener estos márgenes o crees que de todos modos esto hubiera ocurrido? Porque hay que decir que una de las estrategias que tuvo la titular del SAT es irse sobre los grandes contribuyentes en grupos de 500 o 600, según recuerdo. Sí, yo creo que sí hay cierta influencia y además de que este gobierno es bastante bueno en comunicar, sí, pues creo que se sube o le ayuda estos comunicados o esto que está sucediendo en los medios para pues dar la alerta a los contribuyentes de que tienen que revisar si están ubicados en el riesgo de esta media, de este parámetro. Sin embargo, pues es independiente lo que hace la autoridad fiscal en México, se regula por sí misma, más bien se regula por las leyes, pero sí actúa de manera independiente. Sin embargo, México es uno de los países que más, es miembro de la OCDE, es de los que más colabora en el sentido de acatar las iniciativas o de adoptarlas. Hoy por hoy en América Latina, México es pionero en temas de precios de transferencia, facturación y contabilidad electrónica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues sí, y esto le ha permitido al SAT tener un data analytics de los contribuyentes donde fácilmente detecta estas situaciones. Entonces, la recaudación, recordemos, en los años recientes ya no ha venido por auditorías que te hace el SAT y que te pone una persona en la empresa revisando documentos, ¿no? Esto, el SAT las discrepancias las conoce en tiempo real porque pues tiene todas las bases de datos, todo puede cruzar de muchas maneras, facturas electrónicas con contabilidad electrónica, con las declaraciones y pues es más eficiente enviar una invitación, un correo electrónico al buzón tributario donde te avisan que pues puede haber ciertas discrepancias en tu declaración y que pues, te avisan que mejor te corrijas, ¿no? Y en ese sentido, pues ha sido muy eficiente para el SAT recaudar de esa manera. Claro, y eso que mencionas es clave porque creo que hay un esfuerzo bien importante del SAT durante décadas en utilizar mucho la tecnología, en irse modernizando, mejorar prácticas, etcétera, que no es un asunto menor, digamos, es un buen baluarte. Digo, no, a nadie le gusta, le encanta pagar impuestos, pero finalmente es algo que tiene que ocurrir y me parece que es clave tener un sistema de recaudación de impuestos profesional y me parece
que en esa parte, digamos, en esta administración, no se buscó cambiar eso que ya se había construido y me parece que la jefa del SAT, digo, ahí puede haber muchas ópticas, pero lo que logró el año pasado a mí me parece interesante y está afincado en ello, ¿no? En tener todos estos datos, en utilizar la tecnología y tener funcionarios muy profesionales ahí. Efectivamente, la verdad, la visión ya como mexicano es que pues como ciudadano es que sí debe de haber un estado fuerte donde el cual reciba ingresos pues con base a lo que dice nuestra constitución de forma equitativa y proporcional. Siempre y cuando así sea, creo que va a ser positivo porque pues hoy por hoy la única fuente, la mayor fuente de ingresos para el gobierno es la tributaria. Ni el endeudamiento, ni la impresión de dinero, y pues tampoco la venta de servicios públicos, de bienes y servicios públicos creemos que sea sostenible en el largo plazo. Por ende, pues el futuro para que el gobierno se haga de recursos es el tributario. Y pues teniendo un medio eficiente y apegados a la legalidad, creo que pues va a seguir funcionando y funcionando bien. Pues Manuel, te mando un gran abrazo, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ti, Rodrigo. Estamos a tus órdenes, como siempre. Saludos a todo tu auditorio. Gracias, ahí escuchamos a Manuel Aguilar, el socio director de Baker Tilly en México.